noches, damas y caballeros. La voz interior es el tema que hoy día vamos a desarrollar. ¿Cómo escuchar la voz interior? Y es que en realidad tenemos una voz interior. Lo extraño es que nos preguntemos, ¿es que tenemos voz interior? ¿No es solamente la que surge de las cuerdas vocales? ¿Cómo voz interior? ¿En dónde está? ¿En el hígado, en el corazón? ¿En qué parte? ¿Dónde está esa voz? Ahí no hay más que órganos. ¿Es que existe realmente una voz interior? Claro que existe una voz interior. Todo ser humano tiene una voz interior. El problema es que no la escuchamos. El problema es que aparece o surge en determinados momentos. Y no es casual, no es eventual su presencia, sino que es permanente. Así pues, estas pequeñas reflexiones están orientadas a poder encontrar la manera cómo escucharnos a nosotros mismos. Escuchamos a los que nos rodean, escuchamos al mundo, escuchamos las noticias, pero no nos escuchamos a nosotros mismos. ¿Cómo puedes escuchar esa voz interior? No olvidemos que la ciencia considera, digamos, clasifica al ser humano, ¿no?, con el nombre de Homo sapiens sapiens, que significa hombre que sabe que sabe. O sea, no solamente sabe, no solamente es capaz de cerrar conocimientos, sino sabe que sabe. O sea, es consciente de que puede conocer. Es consciente, se puede observar a sí mismo. Cuando yo le pregunto a alguien, oye, ¿qué piensas, ah? Bueno, yo pienso, fíjense, en ese momento, ¿qué está haciendo esta persona? Se está observando. O sea, hay otro ahí. Son dos. No es uno solo, son dos. El que piensa y el que observa el pensamiento. ¿Qué sientes, ah? Bueno, yo siento, se dan cuenta, ¿no? Yo observo mi sentimiento. De tal manera, pues, que somos capaces de observarnos. Dentro de lo que nos pasa, quiénes somos, lo que pensamos, lo que sentimos, porque somos conscientes de que tenemos pensamientos, tenemos sentimientos, tenemos una vida íntima. Porque hay dos realidades en el ser humano. Una realidad exterior y una realidad interior. Bueno, eso sí. Yo conozco a fulano, ¿no? Yo lo conozco. ¿Cómo es? Es así, es alegre, es jovial, conversador. Tú no lo conoces. ¿Cómo no? No, tú no lo conoces. Yo sé cómo es por dentro. ¿Sí, no? Porque no siempre mostramos lo que realmente somos. Todos tenemos una vida íntima, ¿sí o no? Un mundo interior, todos lo tenemos. Por eso cuando hay una auténtica amistad, el amigo nos conoce a fondo. Es un conocimiento profundo. Cuando hay un amor de pareja, un auténtico amor, hay un conocimiento íntimo. Todo lo esencial es profundo. De tal manera, pues, que en realidad, normalmente tenemos dos vidas, dos mundos, un mundo exterior y un mundo interior. Por algo decía Sócrates, conócete a ti mismo. Uno diría, bueno, ¿cómo no me voy a conocer? Pues me veo en el espejo y ya está, pues, ¿cuál es el problema? No, esa es tu superficie exterior. Esa no es tu identidad, tu ser interior. Así pues existe ese mundo interior, ese yo mismo, esa intimidad, como dirían los psicólogos, esa mismicidad, eso íntimo. Y está allí, está presente, nunca se va.
Lo que ocurre es que no lo escuchamos. Está ahí. Estamos tan acostumbrados a vivir hacia afuera, estamos tan, digamos, de manera cotidiana, ¿no? Ya habituados a vivir en el mundo, a escuchar, a hablar, a comentar, a estar en contacto con los que nos rodean, ¿no? El WhatsApp, whatsappeando, pero el whatsappeo no nos lleva al mundo interior. ¿Por qué? Porque uno dice lo que quiere que le digan, que escuchen. ¿Pero acaso decimos siempre lo que queremos que escuchen? Mejor dicho, ¿acaso le abrimos el corazón? No. Así pues, ese hecho de vivir en el mundo, en un mundo tan abocado a lo exterior, al entorno, a la sociedad, al ambiente que nos rodea, hace que esa voz que existe, que está ahí, ni la escuchamos. Está ahí. Está presente, no está ausente. Pero es tan ensordecedor el mundo exterior, es tan apremiante el mundo que nos rodea que no nos escuchamos. Pero está allí, esperando. Es lo que diría la filosofía oriental, el amigo secreto. Aquel que está con nosotros siempre. Está allí y nos habla. ¿Saben en qué momento lo solemos sentir? Bueno, algunos. Cuando les surge la llamada voz de la conciencia, ¿no? Oye, eso no está bien, ¿no? Como que, oye, esto, o sea, ¿hay una voz de la conciencia o no? ¿Sabes qué? Esto no está bien. Pero ¿cómo lo sé yo? Algo, ¿no? Dice, algo me lo está diciendo, ¿sí o no? Algo, ¿sabes qué? Algo me dice. Algo me dice. ¿Cómo algo? Algo me dice. Y a veces las damas, ¿sí o no? ¿Sabes qué? Esa persona no me gusta. Algo me dice que no. ¿Algo? ¿Cómo algo? Esa es la voz interior. Esa es la voz que todos tenemos, pero en determinados momentos la escuchamos. Esos momentos especiales, esos momentos íntimos en que decimos, ¿sabes qué? Esto no me gusta. ¿Sabes qué? No, este ambiente no me gusta. Claro, el amigo que es más racional y lógico, pero ¿por qué? Explícamelo, no sé. Hay algo que no me gusta. Esa es nuestra voz interior. Pero solamente surge en determinados momentos o en momentos de alarma. Claro, hay casos ya dramáticos. Ustedes saben que cuando se inició, se iba a inaugurar, cuando iba a ser el famoso viaje inaugural del Titanic, cientos de personas cambiaron sus pasajes. Cientos de personas cambiaron sus pasajes. En el momento, ¿sabes qué? Mejor no cambio. Qué coincidencia, ¿no? Y bueno, obviamente que se salvaron, ¿no? Así pues existe esa voz interior. Esa voz que duerme, que espera, que está hablando, pero silenciosamente. Claro, en realidad no es el caso propio de el llamado daimon de Sócrates. Sócrates, filósofo de la antigua Grecia, él decía que tenía un daimon. Él decía que ese daimon era un espíritu familiar, que en determinados momentos de la vida le hablaba. Y le decía siempre en momentos cruciales, siempre en momentos trascendentales. Y él se detenía y lo escuchaba. Y siempre le decía lo conveniente, le aconsejaba y él tomaba una decisión. Se han hecho una serie de especulaciones sobre ese famoso daimon que hablaba Sócrates. Pero en realidad, tal parece que era lo que todos tenemos, nuestra voz interior. Y que en momentos especiales, obviamente Sócrates era un filósofo,
Y como filósofo estaba siempre en contacto consigo mismo, porque hay una característica del filósofo. El filósofo siempre está en contacto consigo mismo. Porque en la vida filosófica se trata de vivir con profundidad. No de manera superficial, cotidiana, vivir con la gente. No, un momentito. La vida debe tener un contenido valioso, profundo y trascendente, y por ende debo vivir las cosas de fondo. Y por eso Sócrates hablaba de su daimon. Era como hablar públicamente de que existe, él tenía su voz interior y él escuchaba. Bueno, hay una serie de anécdotas que cuenta Sócrates sobre esta voz interior, este daimon, y que en momentos especiales de la vida se le presentaba. Pero siempre para que tome conciencia de una determinación especial sobre su vida, sobre su destino. Y es interesante, ¿no? Cuando él decide enfrentar a los jueces, él decía, lo que me llama la atención, decía Sócrates, es que en este momento en que voy a enfrentar la muerte, no se me ha presentado mi voz interior. Ya entiendo por qué. Porque estoy haciendo lo correcto. Al enfrentar como hombre inocente que era a la injusticia de los tribunales, actuaba correctamente. Lo cierto pues es que todos tenemos esa voz interior, pero cuando aparece en los momentos trascendentales, en los momentos cruciales, cuando tomamos conciencia de algo, ese día fue un día especial. Ese día marcó mi vida. Aquel día tomé conciencia. Desde entonces ya fui otro. O sea, en ese momento empezamos a descubrir que tenemos una realidad interior que nos habla. Cuando reflexionamos sobre una decisión fundamental ante una determinación que nos orienta sobre aquello que implica nuestro destino, en ese momento nuestra voz interior está presente. Porque es algo que implica algo trascendente que va a darle determinación a nuestra vida, a nuestra existencia, a nuestro destino. Los grandes acontecimientos, cuando acabamos una profesión, es un momento especial. Cuando decidimos unirnos a un ser amado, es un momento especial. Déjame reflexionar, déjame interiorizarme porque es un momento, y en ese instante es que aparece esa voz interior y nos orienta y nos habla silenciosamente. Estos son los momentos cruciales, son los momentos decisivos, pero por lo general estamos tan abocados a lo exterior que esa voz solamente aparece en esos instantes. ¿Cómo hacer? ¿Cómo podemos nosotros escuchar esa voz interior? Simplemente es indispensable que tengamos en cuenta que siempre está ahí. ¿No se dan cuenta, damas y caballeros, que hay alguien presente en nosotros? ¿Estamos ahí? Hay alguien que observa, que nos observa. Es impresionante, ¿eh? El ser humano tiene esa capacidad, ¿no? No estamos a veces conversando con el amigo y decimos, a la pucha, qué aburrido, ¿no? Pero estamos mirando al tipo, ¿no? Estamos escuchando y diciendo, a la pucha, qué aburrido, mejor hay otra cosa más interesante, ¿no? O sea, ahí hay dos. El que escucha al amigo y el que dice, ¿sabe qué? Francamente, ¿no? O a veces decimos así, ¿no? Y estamos en otra cosa, ¿no? ¿A qué hora acaba de hablar este para allá, ¿no? Irme. O sea, tenemos esos dos. Pero es preciso escucharlo porque es nuestra intimidad, es nuestro ser interior, es lo que somos realmente. Por eso Sócrates decía, conócete, descubre quién realmente eres. Estamos tan acostumbrados a vivir hacia afuera que hemos generado toda una caparazón que llamamos personalidad y que vive hacia afuera. ¿Saben quién es auténtico? Un niño. Un niño es puro.
directo. Por eso esta inocencia hace que sea pues ¿no? A veces inquietante, ¿no? Dile que no estoy. Dice que no está. Chicos, ¿está viendo ahí? Dice que no está. No estoy. Chicos, ¿lo está viendo ahí? Dice que no está. Porque el niño es transparente. Y se va poco a poco acostumbrando a adoptar una conducta hacia afuera que va generando una manera de comportamiento cada vez más exterior y cada vez menos interior. Hasta que acabamos siendo una copia del entorno. Una mera simulación, una manera de vivir para que nos acepten. Pero está allí nuestro amigo interior, nuestra voz, hablándonos. Y es fundamental, porque si no lo escuchamos, no estamos viviendo nuestra propia vida. Estamos viviendo una vida prestada. Estamos viviendo una vida simulada. Estamos haciendo lo que los demás hacen, pero no lo que yo realmente quiero. Por eso es en esos momentos en que reflexionamos, no decimos, pero ¿qué es lo que yo realmente quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero? No lo que quiere la gente que yo quiera, cuidado, ¿eh? No es que hay que complacer a los demás, a los amigos, no sé, a la familia para, no sé, pues, hacer lo que ellos nos dicen, sino que lo que yo realmente quiero. Y a veces nos surge esa autenticidad, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Cómo? Oye, ¿qué te pasa? Pero es que eso es lo que yo realmente quiero. Es lo que me dice mi voz interior. ¿Cómo hacer entonces para descubrirla? Hay pasos. Y desde el principio de los tiempos, el filósofo, la vida filosófica nos permite escuchar esa voz interior y vivir de manera más coherente con lo que somos y con lo que vivimos. Decía Píndaro, el poeta griego Píndaro decía, llega a ser quien eres. ¿Cómo voy a llegar a vivir lo que soy si no escucho mi voz interior? Si no me escucho a mí mismo, si no descubro quién realmente soy para que viva la vida plenamente. ¿Por qué cuántas cosas que hacemos, cuántas cosas que logramos no nos llenan? ¿Por qué no nos llenan? ¿Por qué todo lo que hacemos como que ya se logró, pero la verdad es que francamente todo sigue igual? Bravo, lo lograste, sí, pero francamente, ¿por qué nos falta muchas veces plenitud? Porque hay algo por dentro que, como quien dice, nuestra voz nos dice francamente, ¿eso era lo que tú querías? ¿Qué paso seguir? En realidad podríamos hablar de algunos métodos, vamos a hablar hoy día de dos formas de escuchar esa voz interior. Una de ellas es la reflexión. La reflexión es una actividad del espíritu propia del filósofo. ¿Qué es la reflexión? Es el diálogo interior, el diálogo consigo mismo. Cuando yo reflexiono, me pregunto a mí mismo sobre alternativas, sobre posibilidades, analizando determinadas enseñanzas, pensamientos, decisiones a tomar, pero no en función de lo que he escuchado. Yo puedo escuchar muchos consejos, muchas orientaciones, pero ¿qué digo yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué es lo que realmente pienso? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente anhelo en mi vida? Esa reflexión, ese diálogo conmigo mismo, es algo insustituible. Nadie puede reemplazar ese diálogo con mi ser interior. Pero es interesante, ¿no? Porque uno de pronto dice, bueno, yo me pregunto, pero no digo nada. Pero fíjense cómo es que háganse la pregunta un día y dicen, bueno, ¿yo qué haría? Yo no, observen, ¿eh? Uno dice,
Bueno, yo haría, ahí está la voz interior. Bueno, yo haría tal cosa. Ahí está la voz interior. En ese instante me conecté. En ese instante, ¡pac!, generé un contacto y digo lo que me nace. Esa es la voz interior. La reflexión, el análisis, la profundización de una experiencia, todo ello en la soledad, en el silencio, en un momento de tranquilidad, de paz. En ese momento, el diálogo se hace hacia sí mismo y empezamos a establecer una conversación, un intercambio de ideas de mi mundo exterior y de mi mundo interior. ¿Qué dice mi mente hacia afuera? ¿Y qué dice mi mente hacia adentro? ¿Qué dicen los demás? ¿Y qué digo yo? ¿Qué dice el mundo? ¿Y qué dice mi ser interior? Porque todos tenemos un ser interior y ese ser interior se manifiesta puntualmente. Y hay gente en que nunca se presenta prácticamente. Y viven la vida como autómatas, repitiendo conductas, y como dice cierta frase, no saben ni por qué nacen, ni por qué sufren, ni por qué mueren. Simplemente han vivido. Pero la reflexión es ese contacto fundamental. ¿Qué se requiere? Soledad. ¿Qué se refiere? Interiorización. ¿Qué se requiere? Diálogo consigo mismo. ¿Qué se requiere? Tiempo. Y poco a poco vamos a empezar a encontrar respuestas que nos nacen íntimamente. No es que el mundo exterior carezca de validez, tiene toda su validez. Pero ¿acaso no tiene validez mi mundo interior? Si no, ¿cómo voy a llevar la vida que me tocó vivir? Si no vivo aquello que me nace íntimamente. Y el otro método, que es más profundo, es un método de origen oriental. Se trata de escuchar esa voz que llaman en Oriente del silencio. Porque se trata, dicen en Oriente, de apagar las voces del mundo de afuera, de apagar todo aquello que ensordece nuestros oídos. Pero no solamente hay que apagar los ruidos exteriores, hay que apagar nuestros sentidos, porque estamos tan acostumbrados a escuchar que hay gente que cuando está sola se siente rara, ¿no? Inmediatamente cogemos el celular porque ¿no? Con alguien tenemos que dialogar, ¿sí o no? Algo tenemos que hacer, porque a veces tenemos miedo de encontrarnos en esa soledad. ¿Y a quién tenemos miedo? Parece mentira, a nosotros mismos. Tenemos miedo de encontrarnos. Pero ¿quién es nuestro mejor amigo si somos nosotros mismos? Así pues, uno, apagar el ruido exterior. Apagar el ruido de los sentidos. Y buscar el silencio. Porque existe una voz. Y esa voz es una voz silenciosa. Porque no es una voz articulada como la que estamos pronunciando en este momento, sino es una voz apagada. Pero es una voz que nos dice, que nos habla y que calladamente empieza a mencionar, a hablar, a expresarse. El primer paso se llama el control del mundo que nos rodea, apagando ese ruido exterior. El segundo paso es buscar el silencio, el contacto íntimo consigo mismo, que muchas veces requiere cerrar los ojos o buscar cierto ambiente tenue.
A veces sirve cierta melodía que da paz, que da tranquilidad. No sé si me explico, no puede ser un rock, ¿no? Ni una salsa, no sé si me explico, no sé, tiene sentido, ¿no? Tiene que ser una música que nos lleve por dentro. Y luego empieza el trabajo interior de elevar nuestra conciencia. Nuestra conciencia en principio está abocada a lo material. Debe elevarse hacia lo psíquico, luego a lo mental y finalmente a lo espiritual. Ese es el ascenso de la conciencia. Es un trabajo porque, como quien dice, por gravedad, tendemos siempre, en un principio, cuando se damos estas prácticas, nos gana el ruido exterior, ¿no? La música, de pronto nos surge un pensamiento que nada que ver. Uy, ¿verdad? Mi amigo estaba esperándome y ya salimos. Porque es interesante, ¿no? Es como si nuestro cuerpo y nuestra psique atentara contra ese tipo de ejercicio espiritual. Porque de pronto nos surge un calambre, me empieza a picar la espalda, me está picando la espalda justo ahora que estoy ¿no? interiorizando. Pucha, ya se acabó pues, la experiencia. O de pronto me acuerdo de que fulanito me está llamando o me olvidé de apagar el celular y se acabó todo. Por más que diga no le voy a hacer caso, fijo el ¿no? Y ahí se va la paz y queremos ahorcar el celular, ¿no? Entonces es muy importante eso porque no solamente porque esos objetos nos rodean, sino porque sentimos su ausencia y ese es el problema. Estamos tan acostumbrados a estar acompañados de lo exterior que cuando estamos solos anhelamos escuchar ese tipo de estímulos hasta que poco a poco empezamos a escuchar los estímulos interiores, la paz, el silencio. Primero, concentrarnos plenamente en un punto y luego elevar ese punto de conciencia hacia un punto ya no exterior, sino interior. Y luego ese punto se eleva y se llega a un momento en el cual la mente ya no piensa. ¿Cómo no va a pensar la mente? Pero es que es verdad, pues. Podemos acallar la voz de nuestra mente. Pero es un ejercicio que se va logrando poco a poco. Y luego empezamos a escuchar nuestra propia voz interior. En un principio se escucha, pero cada vez con mayor énfasis, con mayor claridad. Estos son los pasos para ir logrando lo que se llama en Oriente la elevación de la conciencia. Elevar la conciencia de lo material hacia lo espiritual, porque somos seres esencialmente espirituales. Y esta elevación de nuestro punto de conciencia es, en el fondo, ir al encuentro de nosotros mismos. Esa voz interior es nuestra propia voz. Y nos damos cuenta que aquello que vivíamos, como dicen en Oriente, era una ilusión. Y que nuestra vida en realidad era una forma de responder a los estímulos del entorno, pero es tiempo ya de vivir nuestra propia vida. He aquí la importancia y la necesidad de todo ser humano de escuchar esa voz interior que todos tenemos, pero que pocos la escuchan. La vida filosófica tiene ese aspecto. Cuando uno busca la sabiduría, cuando uno busca las grandes respuestas, una de esas grandes respuestas que uno busca es ¿quién soy realmente? ¿Quién en realidad es el ser que vive en mí? ¿Y cuál es el destino que debo vivir
y debo lograr en mi existencia. Pero si no me conozco, si no me escucho a mí mismo, no voy a lograr ese anhelo propio de toda alma despierta. Así pues, es fundamental, si queremos en nuestras vidas realizarnos como seres humanos y alcanzar la auténtica felicidad, conocer quiénes realmente somos y escuchar esa voz interior. Es un ejercicio, tiene pasos, tiene momentos, pero sobre todo requiere entrenamiento, como todas las cosas valiosas. No basta con conocer los pasos, apagar los ruidos, el silencio, la soledad, el ascenso de la conciencia, hasta el encuentro con uno mismo. Son pasos que uno debe seguir. Son pasos esenciales. ¿Hay algo más valioso que ser uno mismo? Si queremos una vida auténtica, no hay nada más valioso que escuchar esa voz interior. Gracias.